buenas tardes. En esta ocasión tenemos como invitado especial a nuestro querido Diógenes Céspedes, que es crítico literario, analista del discurso, lingüista, es por igual escritor, periodista. Hizo su doctorado de literatura general en la Universidad de París 8 en Francia, galardonado con el Premio Nacional de Literatura en el año 2007. Es autor y ha publicado veintenas de libros y ha colaborado en numerosas revistas nacionales y extranjeras. Ha tratado temas relativos a la historia, a la literatura, ha incursionado en distintas áreas. Para nosotros es un honor, repito, tener a Diógenes Céspedes en estos precisos momentos reflexionando sobre diversos temas relacionados a la cultura, al arte, a la historia, para así conectar con situaciones de la realidad. ¿Cómo se siente Diógenes Céspedes? Muy bien, muchísimas gracias Vladimir por haberme invitado a tu programa. Es un placer estar aquí y dirigirnos a la juventud sobre todo, que está muy falta de orientación, sobre todo histórica y política y cultural. Así es, ¿no? Para mí, como he dicho ya en reiteradas ocasiones, es un honor tenerle, lo veo muy bien, lo conocí desde ya hace años, cuando me aproximaba al estudio de la historia, puesto de que, como decía, usted no solo ha incursionado en el ámbito de la literatura, sino que ha hecho escrito desde la perspectiva de la historia. Y desde ahí intentando hacer unas reflexiones en relación a los intelectuales del siglo, en la era de Trujillo, cómo estos influyeron a partir, y también por supuesto partiendo de sus aportes literarios, fue que me vinculé y lo conocí en principio. Pues muy bien, entonces estamos listos Bien. para responder a las preguntas. Está bien, gracias maestro. Maestro, siempre es costumbre primero entender la persona que procedemos a hacerle la entrevista. ¿Qué le motiva a usted a incursionar en el ámbito de la literatura y posterior a esto incursionar en algunos aspectos en el ámbito de la historia? La intención o el objetivo primario es cambiar el discurso que hay en la sociedad dominicana sobre la literatura. Correcto. Ese es el primer lugar. Y después, en segundo lugar, cambiar la concepción que tienen los historiadores dominicanos acerca de la historia. Esas son las dos motivaciones fundamentales que me traen de cabeza en la cultura dominicana. Y eso es lo que he tratado de hacer modestamente, humildemente, sin fanfarria, sin exposición en los medios de comunicación como ocurre actualmente, ¿verdad? Que hay muchas personas que lo primero para ellos es la exhibición en los medios de comunicación. ¿Y cómo actualmente usted ve la cultura en la República Dominicana? ¿Y cómo conecta esto con los intelectuales? Vladimir, yo he estado trabajando en el problema de la cultura desde que llegué mi primer viaje, que vine de Francia en 1972. Ahí yo traje a la sociedad dominicana las últimas tendencias literarias que fueran en ese momento, eran la nueva novela francesa, que aquí prácticamente no se conocía, y las teorías del grupo Terquel. Esa fue esa preocupación inicial en cuanto a la literatura. Entonces, mi primer libro se titula Escritos Críticos. Es un libro que, a juicio de los escritores y de los críticos hasta el día de hoy, causó un impacto muy grande, porque aquí lo que había era una concepción tradicional de la literatura, y ese libro abrió una senda, un nuevo camino para ver la literatura desde el punto de vista también de la lingüística, que eso se le llamaba en aquella época el estructuralismo lingüístico y literario. Y después, cuando volví a Francia a hacer el doctorado que tú mencionaste en la Universidad de París 8, que se llamaba Vincennes en aquel momento, con ese doctorado, ahí fue que yo empalmé con la cuestión que siempre me había gustado desde la era de Trujillo, que era el estudio de la historia dominicana. Y entonces ahí yo empalmé con la teoría que aprendí con mi maestro de doctorado, que se llamaba Henri Mechoni, porque ya murió en el 2009.
Entonces yo empalmé ahí y eso es lo que me ha permitido a mí, sin ser historiador, porque yo siempre he dicho que no soy historiador, eso fue lo que me permitió a mí criticar el discurso de los historiadores dominicanos, que está sobre todo muy centrado en el historicismo o en la historiografía tradicional, o si no, en la historiografía marxista que dominó durante 20 y pico de años la cultura dominicana. Es decir, esa teoría literaria de la historia, esa teoría, sobre la historia basada en el marxismo, duró como 30 años y todavía incluso hay historiadores de aquella época que siguen creyendo en el marxismo como concepción literaria, concepción histórica. Claro, porque eso marcó toda una corriente historiográfica. Una corriente historiográfica, pero el problema de esa corriente historiográfica es justamente la debilidad de ella está en el determinismo economicista de la historia, así que todo en última instancia lo decide la economía. Y la mayoría de los libros que se escribieron en aquellos años, 70, 80, 90, están dentro de esa línea. Pero ¿qué vino a romper con eso? Incluso independientemente de las críticas que yo le hice a esa concepción historicista del marxismo y de la historiografía tradicional, ¿qué vino a romper con eso? La caída de la Unión Soviética y sus aliados, sus satélites, como le llamaba Occidente. Y el paso al neoliberalismo. Y el paso al neoliberalismo. Eso fue lo que vino a acabar con la concepción marxista de la historia. Es decir, el discurso que yo traje aquí para examinar esa concepción, que yo tengo un libro que se llama Lenguaje y Poesía en Santo Domingo, publicado en el año 1985. Ahí hay una crítica radical a esos discursos de los historiadores dominicanos, incluso a Juan Bosch, a Moya Pons, a todos esos historiadores dominicanos, tanto de la era de Trujillo como del presente en que yo estaba escribiendo. Entonces, es ahí donde se empalma, sin yo ser historiador, porque yo fui entrenado para análisis de discursos. Y los discursos son varios, históricos, políticos, sociales, religiosos, culturales, etc. Y entonces yo me he centrado en eso. ¿Por qué? Porque estratégicamente era lo más importante. Centrarse en la crítica a esos discursos historiográficos que cojeaban el discurso marxista de ese problema economicista, y el discurso tradicional cojeaba también del lado de la concepción lineal de la historia, es decir, esa concepción tradicional que viene del positivismo de Augusto Comte y después de los otros positivistas que se decantaron de Augusto Comte, pero que la concepción fundamental del positivismo es el sentido de la historia, esa ideología que considera que todo lo que ocurre en el mundo, en un país particular, es una sucesión lineal de eventos sin rupturas. Y entonces, pues, esas dos concepciones fueron las que yo ataqué en el libro que se llama Lenguaje y Poesía en Santo Domingo. Ahí te puede encontrarlo, La Juventud de Hoy. Es un libro agotado, pero en la Biblioteca de la UAS, en la Biblioteca Nacional, está ese libro que marca el hito con la ruptura con los discursos tradicionales en literatura y en historia. ¿Cómo conectan todas estas reflexiones por su interés por la cultura? ¿Cómo conectan? Claro que conectan, porque en la teoría literaria que yo aprendí con el maestro Mechoní, que a él no le gustaba que le dijeran maestro, porque él dice que los maestros son generalmente gente autoritaria que se consideran poseedores de la verdad. Entonces, en el discurso de Mechoní, que llama la poética, no hay verdad, sino lo que hay son puntos de vista o perspectivas acerca de un tema, un objeto de estudio. Lo que hay son perspectivas, es decir, puntos de vista. Entonces, dentro de esa teoría de Mechoní, ¿puedo tomar un poco de agua? Sí. Dentro de esa teoría de Mechoní, es inseparable. Oye, parte de la lingüística de Saussure, parte de que el lenguaje e historia, en la poética de Mechoní, lenguaje e historia tienen un mismo origen y un mismo sentido y una misma estrategia. Y entonces el lenguaje e historia implican por fuerza o por lógica, la teoría del lenguaje y la teoría de la historia implican una teoría de la literatura, de la cultura, de la historia, del sujeto, del individuo, de la traducción, etc. Entonces,
hay esa implicación obligatoria para la pregunta que tú me dices, ¿cómo me voy de la lingüística, de la historia a la cultura? Es justamente porque una teoría de la historia y una teoría del lenguaje implica una teoría de la cultura. Entonces por ahí hay muchas ramas de la cultura, hay folclore, hay de todo lo que tú quieras. Entonces es con el discurso de la poética que nosotros encaramos los demás discursos, pero sin ser especialista en ninguna de esas ramas. Yo no soy ni tengo doctorado en cultura, ni tengo doctorado en traducción, ni tengo nada, pero el tipo de teoría que yo aprendí con Henri Mechonic me capacita para hacerle las preguntas estratégicas a los discursos, a las fallas de los diferentes discursos que hay en la sociedad. Perfecto. Hay un aspecto que usted ha estudiado bastante desde hace décadas y que en cierto punto ha generado cierta controversia, y es lo relativo a la cultura light. Quisiera, por favor, que nos explicara en qué consiste esto y cómo conecta con sus reflexiones sobre la cultura dominicana. Sí, la teoría del lenguaje como teoría de la historia implica una teoría de la cultura. Entonces, al implicar eso y al yo haber sido entrenado en esa teoría de la poética de Mechonic, cuando llego aquí también, aparte de los problemas del discurso histórico y del discurso literario, entonces hay también un problema con la cultura. Y ese problema de la cultura es justamente que a partir de 1991, que es cuando cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética y los países del este, y eso llevaría una explicación muy larga, pero yo te la sintetizo, que ¿por qué cayó la Unión Soviética? Porque es que ya desde 1924 hay un historiador llamado Leopoldo von Mises que había dicho que el socialismo no se podía sostener porque no había en el socialismo la ley de oferta y demanda. Al no haber ley de oferta y demanda, los estados que están dentro de ese socialismo o comunismo no tenían control de la producción ni sabían dónde eso iba. Y el segundo aspecto, por qué cae en los países socialistas es por la cuestión de que esos regímenes se basan en un partido único. Es decir, una dictadura llamada dictadura del proletariado, y que es semejante a las otras dictaduras de derecha. Una es de izquierda y otra es de derecha, pero las mismas tienen todas esas dictaduras tienen la misma concepción acerca de lo que es el poder, que es el partido único. Y partido único más la ausencia de la ley de oferta y demanda son los dos elementos que explican la caída de los países socialistas. Entonces, pues, en ese contexto es donde yo estudio el problema de la cultura light. Lo que vino a sustituir a esos países socialistas es ese neoliberalismo, y le llaman neoliberalismo porque ya hubo un liberalismo del siglo XIX que planteaba prácticamente los mismos elementos que plantea el neoliberalismo. Por eso el neoliberalismo es nuevo liberalismo, pero ese liberalismo se basa en la ley del mercado, pero sin que haya control del Estado. Intervención mínima del Estado. La mínima intervención del Estado. Mientras menos intervenga el Estado, pues mucho mejor, conforme a esa visión. Conforme a esa visión, pero hemos visto, tú particularmente estudioso de la historia, hemos visto que si se deja ese tipo de capitalismo que es neoliberal, si se deja sin ningún control, el resultado es el que estamos viendo hoy, es un empobrecimiento total de la sociedad, es la vuelta a las viejas oligarquías sin esclavitud, porque las oligarquías tradicionales en Atenas, en Grecia y en todos los demás países del mundo antiguo, es decir, la oligarquía es inseparable de la esclavitud. Hoy no hay esclavitud y hay oligarquía, y eso fue lo que Juan Bosch estudió, esa oligarquía latinoamericana y la dominicana también, que sin haber esclavitud los mantienen el control político y económico y cultural de la sociedad. Entonces, por eso yo me interesé en el estudio de la cultura. ¿Qué cultura tiene el neoliberalismo? Pues una cultura ligera, frívola o light, que nos gusta llamar. Hedonista. Sí, no, eso es uno de los elementos.
La cultura light se caracteriza, según Enrique Rojas, que es un psiquiatra español que estudió eso en un libro que se llama La cultura light o el hombre sin valores. Sí, entonces ahí él dice, que yo he seguido esa teoría de Enrique Rojas, él dice... Muy importante es intelectual para entender. Sí, para entender la cultura light. La cultura light tiene el fondo. Él dice, él usa una metáfora, que es una metáfora, como yo le llamo metáfora productiva, porque las metáforas productivas son las que explican la realidad, aunque sean metafóricas. Entonces, él dice que la cultura light es semejante a una mesa, como esta en la que nosotros estamos sentados. Esta mesa tiene 4 patas. Correcto. Entonces, en el tope de la mesa, que es está el materialismo. El materialismo, según Enrique Rojas, dice, tanto tienes, tanto vales. Si tú no tienes dinero, tú no vales nada. Y eso en el neoliberalismo es así. Entonces, las otras 4 patas son, como tú decías, el consumismo en primer lugar es una de las patas, el hedonismo es otra, la permisividad y la relatividad. Esas son las 4 patas de ese materialismo y en eso se basa la cultura light. Entonces, como tú ves perfectamente ahí en esas 4 patas más el tope, que es el materialismo, no hay ningún elemento cultural, ningún elemento histórico que redima, no redima, sino que empalme con lo que son las aspiraciones de los pueblos, es decir, las aspiraciones de la gente que vive en esos pueblos, como en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la aspiración de la gente que vive en nuestro país? El bienestar. Y no es que la gente aspire a ser rico o millonario, sino simplemente que el Estado proporcione los elementos para que todo el mundo viva decentemente y subvenga a sus necesidades económicas perentorias. Y eso no se produce porque en ese neoliberalismo la oligarquía, al igual que en el siglo XIX en América Latina, al igual que en Atenas y en Esparta, se apropia de todos los medios productivos y deja en la miseria a toda la base de la sociedad. Hoy no hay esclavitud en el mundo, pero hay oligarquía, y esa oligarquía es la que yo también he estudiado aquí en la cultura dominicana, cómo funciona la oligarquía dominicana y cómo esa oligarquía se opone rabiosamente y con razón, porque si no se opone, ella cae y sucumbe. Se opone a todo tipo de industrialización y a todo tipo de institucionalización del país. Y eso es lo que le permite ejercer ese dominio sobre la sociedad. ¿Y cuál sería un ejemplo de cultura light en la República Dominicana? Bueno, hay muchísimos campos, Vladimir. En el ámbito de la música. En el ámbito de la música, bueno, la cultura, mira, el arte se distingue en la sociedad. Hay arte popular y arte de valor. El arte popular no llega a transformar los parámetros de ese mismo arte, ni llega a transformar lo social. Pero el arte que transforma es, por ejemplo, la literatura. El arte que transforma es el que cambia todas las concepciones y percepciones que hay en un momento dado en una sociedad. Pero tiene un matiz ideológico eso. No, pero es que todos los discursos y las prácticas sociales son inseparables de la ideología. Entonces la cultura light, el neoliberalismo que la patrocina privilegia los elementos que no tienen ningún valor y que son efímeros, que son perecederos. Tú tienes que sustituir continuamente, sustituyendo una cosa por otra dentro de lo que es la cultura light. Es decir, que no hay ninguna posibilidad en esa cultura de hacer cambios. Y los íconos o los valores de esa cultura son los que yo le llamo los contravalores. Si tú eres honesto, pues en el neoliberalismo se plantea todo lo contrario. Si tú eres un cantante o un músico popular, entonces tú no puedes trabajar. El neoliberalismo, la cultura light es alérgica, por ejemplo, en la música popular, a lo que se llama la nueva trova. Si las canciones de la nueva trova, aunque se acercan mucho a lo que es la poesía de valor, pero no llegan hasta ahí,
pero por lo menos es un esfuerzo enorme para transformar todo lo que hoy vemos de cultura light, como es la vulgaridad, las malas palabras en las canciones. Y esos íconos son los que en el béisbol, en la música popular, en la religiosidad popular, en todo, en la literatura light, que tienen un peso enorme en la cultura light, porque la literatura es para ellos, uno de los vehículos ideológicos que sirven para legitimar ese neoliberalismo. Entonces, pues, esos son los ídolos, los peloteros, boxeadores, basquetbolistas, los cantantes populares, esos son los íconos de la cultura light. Entonces, podríamos decir que una expresión de cultura light sería Toquicha, podríamos decir que una expresión de cultura light sería Anuel. Ajá. Usted lo sitúa, y también grandes de los exponentes de la música urbana, puede ser entendido, puede ser visto como una expresión de cultura light. Sí, sí, exactamente. Pero hay una situación que Sí. es el elemento que nos llama particularmente la atención. Ok, pero recuerde que la cultura es movimiento. Y lo que de alguna manera se asume como una expresión cultural en un momento, mañana no podría hacerlo. Y otro aspecto, quizás lo que ellos hacen, le pregunto, no sé si podría ser visto como una expresión artística o si también podría ser visto como un mecanismo utilizado, empleados por ellos, para de alguna manera poder ser visible ante una sociedad que lo excluye, ser visible ante una sociedad que no le ha permitido de alguna manera formar parte o ser centro de la historia. Sí, sí, tú tienes razón. Todos esos cantantes populares como la Toquilla y como la Jaylin y con la Materialista, Exacto. la Fefita, la Grande, todo ese tipo de artistas busca salir de la invisibilidad, pero fundamentalmente salir de la pobreza económica, que la cultura light y el neoliberalismo no le permiten eso. Ahora, cuando llegan a ese nivel de popularidad, esa popularidad de esos artistas es manejada por los grandes managers de la cultura. Es decir, los que ponen el dinero y los que ponen lo que buscan los grandes patrocinios de las casas licoreras, cigarrilleras, etcétera. Ellos buscan esos patrocinios, ellos tienen los mecanismos y saben cómo hacerlo. Entonces, esos son los valores que promueve entonces la cultura light. Pero muchas veces incluso los patrocinadores ni se dan cuenta de eso porque no tienen las concesiones teóricas para darse cuenta. A ellos les interesa nada más que esa persona suba, porque si la persona sube a nivel del arte popular, ellos reditúan y ganan muchísimo dinero. Y lo que te quería decir también con respecto a esta cultura light y todas las manifestaciones de ella, que no son solamente la música popular como la Toquilla. Que son tendencias, Sí, que eso dura poco tiempo. No, porque en la cultura light todo es efímero y perecedero. ¿Por qué? Porque tiene que haber un reciclamiento continuo de la producción para que el sistema funcione. Si eso se detiene, la cadena de producción se detiene, la cadena de producción de los efímeros y los perecederos se mantiene. Tú ves que hay hoy que se habla mucho de que todos los electrodomésticos tienen una fecha de obsolescencia. Eso quiere decir que eso es programada, esa obsolescencia, para que a los 2 años tu nevera no sirva o el televisor no sirva, y ahí hay que cambiarlo, porque si no es así, la producción se estanca y el sistema colapsa. Claro que sí. Pero volviendo a la cultura light y sus manifestaciones, lo que te quería decir es que en la sociedad lo que tiene valor a nivel cultural, sea literatura, pintura, escultura, música, etcétera, todas esas manifestaciones, lo que tiene valor es de esas manifestaciones es cuando ellas cambian la percepción, el sentido y la ideología de esa práctica social. Si no hay cambio, eso se queda justamente en reproducción de la ideología de su tiempo, de su época, la ideología contemporánea. Para que haya eso tiene que haber transformación. Si no hay transformación en el discurso histórico, tú que estás estudiando maestría en historia, si no hay transformación del concepto del discurso histórico que tú estás estudiando y no hay transformación, todo está obligado entonces, todos están obligados, profesores y estudiantes, a repetir lo mismo que ya está escrito y dicho en los libros. Tiene que haber transformación de esos conceptos. Porque, por ejemplo, si observamos a Luis El Terror Díaz, sí, ya ustedes saben el aporte que él hizo, ustedes saben más que yo el aporte que él hizo al folclore, a la música folclórica.
y la capacidad que tuvo para, porque para mí yo lo veo como un etnomusicólogo. Sí, o sea, sí. él va, hace un estudio de campo, Sí. visita y luego empleando esos ritmos musicales Sí. de esas expresiones culturales que nadie conoce, entonces lo mezcla con otras músicas y lo hace conocer. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia desde la visión de usted entre, por ejemplo, Luis el Terror Díaz o Toquicha o Yanuel, por ejemplo? Sí, la diferencia, a mi modo de ver, estriba o radica en que lo que hace Luis Díaz, o lo que hizo Luis Díaz, pues ya murió, y lo que hace 440 con los Juan Luis Guerra, lo que hace, por ejemplo, Sonia Silvestre con sus canciones de bachata o de amargue, lo que hace todas esas Roldán también. Sí, Roldán Mármol, pero hay otros grupos más que similares a Luis Díaz en 440. Por ejemplo, en los años 70, tú recuerdas cuando 7 días con el pueblo, la mayoría de los grupos, por ejemplo, el grupo de Convite, el grupo de Nueva Forma y todos esos grupos aportaron ese mismo trabajo que tú señalas que hizo Luis Díaz. Pero no es una transformación, digamos, de la ideología de la música popular. Porque la música popular tiene su ideología que es justamente, y llega hasta un tope. Por ejemplo, las canciones de Silvio Rodríguez, de Pablito Milanés y de toda esa gente de la Nueva Trova, cambia la percepción que había de la música anterior. Pero ese cambio no puede llegar, porque es música popular, no puede llegar al nivel de un poema que tiene valor literario, no llega a ese nivel. Como diría Roland Barthes, que él dice que es una... lo de Pablito Milanés y lo de Silvio Rodríguez, lo de Mercedes Sosa, lo que es toda esa nueva trova latinoamericana, no llega a cambiar totalmente la ideología, sino que hace una fractura, una revuelta contra esas ideologías. Pero esa revuelta contra esa ideología que hace la nueva trova latinoamericana es importante porque eso que ella hace es también material de acarreo para los poetas que van a transformar el concepto de poesía en la sociedad. Es decir, toman de ahí. Toman de ahí. Es un material de acarreo. Ok, entendí. Y ya en cuanto a la parte de la educación, sabemos que usted duró más de 30 años siendo docente en los distintos niveles y conoce en detalle la situación de la educación en la República Dominicana. Cómo, de alguna manera, esa educación, cómo se ha transmitido, ese sistema educativo, cómo de alguna manera se relaciona a esa cultura laica. ¿Cómo usted ve el sistema educativo en la República Dominicana hoy en día? En 1993, me parece, y sí, se hizo un seminario sobre la crítica en la República Dominicana. Me recuerdo que se celebró en el antiguo Hotel Cervantes, ahí en la misma calle Cervantes. En ese hay un libro sobre eso, con las ponencias de ese Congreso Crítico de la Literatura. En esa ponencia que yo hice ahí, que fue en el 93, y el libro creo que se publicó en el 94, en esa ponencia yo hice un análisis exhaustivo de la connivencia que existía entre la entonces Secretaría de Educación y los departamentos de pedagogía de la UASA. Es una simbiosis en que ambos se necesitan porque la Universidad de Santo Domingo, a través del Departamento de Pedagogía, que hoy ya es una facultad, proporcionaba el material humano, es decir, lo que se llaman los recursos humanos, que son la preparación de los profesores, para las escuelas públicas. Entonces, ¿qué ocurría? Que ese departamento de pedagogía y todo lo que se enseñaba ahí, historia, literatura, didáctica, filosofía, todo lo que se enseñaba, estaba en un nivel muy atrasado, entre comillas, yo lo llamo atrasado, cuando no hay en un discurso, en una práctica social, no hay una transformación. Entonces, atrasado entre comillas, porque esos conocimientos se quedan en los
mismos elementos tradicionales que han encontrado los que participan de eso. Y eso fue ese estudio también que causó mucha roncha y mucha polémica. Es normal porque los ministerios de educación en cualquier país del mundo, ¿para qué están hechos? Para garantizar las concesiones políticas, económicas, históricas y religiosas de una sociedad que es un sistema. Y si no garantizan eso, entonces hay problemas en el sistema puede caerse o colapsar. Entonces aquí, todas las luchas de los sindicatos profesorales, que es la ADP, no hay otra. En otros países hay diferentes sindicatos de docentes, de profesores. Se han anquilosado en las mismas teorías históricas, literarias, pedagógicas, digamos, de ideologías como el marxismo o la historiografía tradicional, la pedagogía tradicional, se han anquilosado ahí y no hay manera de que puedan transformar ese discurso. Eso, no sé si te recuerdas de que aquí se invocaba mucho a la pedagogía de Paulo Freire, un brasileño, ¿verdad? Claro. Eso dominó aquí durante los años 70, 80 y hasta los años 90. Entonces, después con la caída del marxismo, que tenía también su otra teoría pedagógica de la historia, de la educación, también el materialismo histórico, que era la teoría de ese marxismo, y también el materialismo filosófico. Entonces, todas esas teorías se cayeron porque esas teorías no se basaban en la realidad de los discursos, de las prácticas sociales. Entonces, esa crisis de la educación que tú ves hoy, de la cual se está hablando hoy, la corrupción en el Ministerio de Educación, ese es un círculo vicioso que no tiene solución. Eso no tiene solución. Siempre verás en cada ministro que llega, tú verás siempre el mismo discurso de vamos a cambiar, vamos a transformar. Has visto que el 4% del presupuesto para la educación no conduce a nada, conduce solamente a aumentar los salarios de los profesores a través de la lucha de la ADP. Es decir, que ahí hay un círculo vicioso del cual no se puede salir. Y para que se salga de ahí, tiene que cambiar el sistema, porque el sistema se basa justamente en una teoría de la historia, del lenguaje y de la política, que es la del mantenimiento del orden. Pero ahí no el que se sale de ese mantenimiento del orden en el Ministerio de Educación y en la docencia está perdido. El sistema mismo lo expulsa, porque tú estás obligado como docente en la escuela primaria, ellos le llaman ahora educación básica y educación, lo que era primaria es la básica, y la que era la secundaria le llaman de otra manera. Entonces, esos dos tipos de educación, los docentes están obligados a seguir un patrón que está dictaminado por el Ministerio de Educación. Lo que los profesores enseñan está dictaminado ya por un patrón que les viene dado por el Ministerio de Educación y no se pueden salir de ahí. Ok, sabemos el resultado nefasto que han tenido nuestros estudiantes cuando van a tomar ciertas pruebas, que las calificaciones obtenidas son bajas. Vemos el escaso rendimiento, obviamente, que los mismos han tenido. También podemos ver que no han logrado en lo absoluto ese sistema educativo colaborar con el fortalecimiento de un pensamiento crítico sobre esos jóvenes. Entonces, lo que entendemos es, y quisiéramos saber su opinión sobre el particular, si es que acaso se requiere de una transformación, una revolución del sistema educativo, quizá de corte ostosiano. Bueno, eso de corte ostosiano sería un neo-ostosianismo. Exactamente. Pero adaptarlo a las nuevas circunstancias. Hay un colapso de la educación, no solamente aquí en América Latina entera y en Europa, en Estados Unidos, es el mismo fenómeno, porque es que las teorías educativas que se practican en la escuela pública, en primaria, intermedia, secundaria, universidad,
está basada en las mismas concepciones teóricas yo diría, de la historiografía tradicional. Es decir, hay una pedagogía tradicional de la cual no pueden escapar los países que han sido o que están regidos por el neoliberalismo. En el capitalismo tradicional, antes del neoliberalismo, había una particularidad que era digamos, una floración de discursos y de prácticas sociales plurales. Hoy no hay nada de eso. Hoy lo que hay es una unidireccionalidad en la enseñanza de todas las materias. Y hay una baja en la capacidad de ese sistema educativo para formar a esos profesores con pensamiento crítico. Incluso yo no, en un sistema funcional, es decir, que funcione de verdad, ni siquiera hay que tener un pensamiento crítico. El pensamiento crítico viene más bien dado ya en las universidades. Exacto. Donde hay algo más elaborado de corte. Donde hay libertad de cátedra, pero en la educación primaria y secundaria no hay libertad de cátedra. Tú no te puedes salir del programa, del currículo que el Ministerio de Educación tiene para cada curso de primaria y de secundaria. Entonces ese pensamiento crítico que tú dices que debe haber para que haya transformación, no se puede producir. Ni siquiera hoy en la universidad, en los años 70, 80, hasta los 90, antes de la caída del muro de Berlín, había una pluralidad de discursos. Sí. Y entonces, en esa pluralidad de discurso y discusión estaba más o menos, no la verdad, sino estaba la objetividad del conocimiento. Este discurso produce un conocimiento nuevo sobre tal materia. Hoy ese conocimiento nuevo no se produce en ninguna de las materias que se dan en la escuela primaria, secundaria y en las universidades. Ese discurso crítico no existe, ni puede existir, porque el sistema neoliberal tiene su concepción de la cultura, de la historia, de la literatura, y todo eso, esa concepción neoliberal se manifiesta en todos los estamentos culturales, sea la educación primaria, secundaria, universitaria, que están orientados políticamente hacia el mantenimiento de ese orden neoliberal. Es cierto, se ha hecho una gran inversión, mire el asunto del 4%, y ya hace años de eso, sí, y no hay resultados tangibles. No, claro. Los resultados lo que muestra la PISA y los barómetros internacionales, todas las fallas, pero cuando tú examinas los países, no es solamente la República Dominicana la que está en esa deficiencia de lengua española, matemática, historia. Son todos los países. Lo que pasa es que nosotros estamos como más al final. Hay otros países que han por lo menos, pero no es que están mal, no es que estén bien, perdón. No es que estén bien. Exactamente. Porque ¿cómo le llaman? Las evaluaciones esas de la PISA y otro barómetro, no es que estén bien, no están bien, están mal. En Francia, en Alemania, y eso yo lo sigo por los canales de televisión de cada uno de esos países que yo veo. En Estados Unidos, ese es el mismo problema. Es decir, los estudiantes tienen un nivel bajísimo. Y el nivel más grave en la educación es cuando tú no tienes el dominio de tu lengua materna. Sin ese dominio, tú no puedes dominar las demás asignaturas. Claro. Si tú no tienes el dominio de la lengua, el dominio del discurso, el dominio de saber hablar bien, el dominio de la sintaxis, que es el ordenamiento de las frases y del discurso. Sin eso no hay posibilidad de pasar la matemática, la biología, la química, la física, la historia. No hay posibilidad de pasar ninguna de esas materias. Y si la pasa es rondando o porque el profesor te ha ayudado. Y solamente algunos estudiantes que vienen de colegios donde se le da un énfasis no al espíritu crítico en esos colegios privados. Ahí incluso el concepto fundamental de esos colegios privados es la religión. Es decir, la educación religiosa de la historia, de la política, de la economía, de la sociología, de la matemática, del lenguaje, es una concepción religiosa.
porque en el estado oligárquico que hay en América Latina, la concepción religiosa prima por encima de la racionalidad capitalista y la racionalidad burguesa. Prima sobre todo eso. Igual que la Edad Media, que la religión lo determinaba todo. E inclusive han querido plantear la necesidad de traer docentes de otros países. De otros países, sí. Lo que entendemos que es un absurdo. No solamente un absurdo, sino que los que preconizan eso tienen la misma ideología del siglo XIX, donde se preconizaba que para que el país se desarrollara había que traer emigrantes, digamos, de los países civilizados o avanzados, como eran los de Europa. De ahí el origen de esas migraciones que hubo aquí, de alemanes, de canarios, todo eso era en vista de esa ideología, pero esas emigraciones no transforman nada. Esas emigraciones, todo el que emigra es porque es pobre en su país. Entonces, tú le sumas pobreza a otra pobreza con la inmigración. Ya, ¿y cómo podría de alguna manera el Estado, qué posición debería asumir el Estado, las instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, en cuanto a esas diferentes expresiones artísticas y culturales que pudiera haber? ¿Cuál es la posición que ellos deben de jugar? Y ya por otro aspecto, intentar ver cuál sería la posible, debe de haber una solución o se debe hacer un cierto aporte para ver cómo transformamos la situación del sistema educativo de la República Dominicana, que es alarmante. Bueno, yo sé que es una pregunta un poco compleja y temas difícil de... Sí, no es compleja, la respuesta no es compleja. Es que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura en este país, al igual que en los demás países latinoamericanos, que son los que podemos compararnos, pues no podemos comparar. No nos podemos comparar con países altamente desarrollados en materia industrial y tecnológica. Esos países altamente desarrollados en materia tecnológica, en materia industrial, tienen la misma falla cultural que nosotros. Eso tú lo ves en los periódicos cada vez que salen las noticias de Estados Unidos, donde los estudiantes tienen una baja calificación en matemáticas y en lenguaje. Igualmente en Francia, sucede lo mismo. Es un orden mundial que hay. Y ese orden mundial, en sus ministerios de educación y en su ministerio de cultura, están orientados a reproducir la ideología que legitima y sustenta a ese orden mundial, que es el orden anteriormente al neoliberalismo, el orden capitalista u oligárquico. Y ahora, después de la caída del muro de Berlín, el sistema oligárquico. Entonces, es un sistema oligárquico, si tú lo entiendes bien y estudias bien lo que son las oligarquías en América Latina, y lo que son incluso en Rusia todavía, ahí se habla de una oligarquía ahora, en el gobierno de Putin, una oligarquía, porque oligarquía ya no quiere decir que tú vivas de la esclavitud, no, tú vives de la explotación de la fuerza de trabajo de cada país, se vive de eso. Entonces, los ministerios de Educación y de Cultura están para legitimar y reproducir eso, y si no lo hacen, el estamento, digamos, que controla el poder, o te elimina y te saca y pone a otro que haga lo que ese orden neoliberal necesita, y no hay manera, porque es todo un sistema. En un sistema, si una de las partes del sistema falla, el sistema colapsa. Entonces tú no puedes pedirle en el neoliberalismo que el Ministerio de Cultura y de Educación sean transformadores de la ideología y de los conocimientos que hay en el momento actual en que nosotros vivimos. Tú no le puedes pedir eso, porque si eso se hace, falla. Toma un poco, no te preocupes. No, claro, fallaría. El sistema colapsa. Entonces el sistema no se puede permitir eso, porque hay un poder superior, que es el poder ejecutivo, que está ahí, el que gobierna, con todo su aparato económico, político, cultural. Entonces están ahí para llamar al capítulo al que trate de salirse de ese sistema. Si tú le pones, como volviendo a lo que tú planteabas, de que una actualización nueva del sistema ostosiano. ¿Qué implica eso? Mira, el sistema ostosiano se caracterizó en el siglo XIX y a principios
y hasta mitad del 20, cuando colapsa a través de la acción de la firma del concordato, que ahí colapsa el sistema ostosiano. La era de Trujillo. Las dos características del sistema ostosiano, ¿cuáles son? El sistema de educación laico y el segundo, o digamos el principal, yo no sé cuál sería el primero o el segundo, pero uno de los dos es primero o segundo, o de eso depende si hay una interacción dialéctica, hay con dominancia de uno sin anular el otro, es la cuestión de la democracia. La democracia en el sistema ostosiano hay un concepto de la democracia que no es compatible con los sistemas capitalistas, sistemas oligárquicos, es incompatible. Pero el más importante sería la separación entre iglesia y Estado. Pide hoy la separación entre iglesia y Estado para que tú veas que si hubiera inquisición te queman en la plaza pública. Bueno, pero mire lo que usted menciona, lo de la Biblia, Exacto. el estudio de la religión en los colegios privados. La influencia. Incluso ha habido algunos ministros de educación, no recuerdo cuál, yo sé que hubo uno que plantearon que había que introducir el estudio de la Biblia en las escuelas públicas. Eso es el neoliberalismo, que se supone que debería el neoliberalismo acabar con todas las etapas anteriores del capitalismo del siglo XIX. Cuando se plantea eso, el sistema educativo está muy mal y no hay manera de resolver eso. Es decir, tiene que haber un cambio. Incluso nosotros en ese cambio nosotros no pedimos que una revolución socialista. No, es una revolución burguesa lo que América Latina tiene que hacer, con otros parámetros que no sean, es decir, que no sean lo que conocimos en la industrialización del siglo XIX, porque ¿a dónde vamos ahora con la industrialización y la tecnología de punta que hay en el mundo, como la China, Rusia, la India? Es una revolución de ese tipo, capitalista, burguesa, que en América Latina no se ha producido esa revolución porque nosotros pasamos del colonialismo a las oligarquías y las oligarquías no permiten jamás el desarrollo ni la industrialización de su propio país, porque si no, desaparecen como clase social. ¿Y quién la sustituye? Una burguesía, del tipo que sea, pero la sustituye una burguesía. Es muy interesante. Y tú no vas a dejar sustituir. Eso yo lo vi clarísimamente en el libro de Carlos Esteban Davis, que se llama Las emigraciones canarias a Santo Domingo, en el siglo XVII y XVIII. La oligarquía que gobernaba la colonia desde que llegó Obando en 1502, esa oligarquía se inicia con Diego Colón. Esa oligarquía es la misma que gobierna hoy. No te quiero decir que sean las mismas personas porque todo se mueve, de siglo en siglo se va muriendo. Pero ese sistema se va reproduciendo de siglo en siglo. Y este es el que tenemos al día de hoy. Entonces, esa oligarquía de aquí, en 1963, derribó el gobierno de Juan Bosch, porque ese gobierno iba por el camino de la industrialización del país. Y lo tumbó, porque los oligarcas del siglo XVII y XVIII en Santo Domingo eran los grandes terratenientes, los ateros, como le llaman, no iban a permitir que la colonia se desarrollara económicamente, porque eso significaba la muerte de ellos como oligarquía. Entonces, lo de hoy, esa misma oligarquía, y hay una cuestión que te quiero decir, las oligarquías latinoamericanas están obligatoriamente vinculadas al imperio norteamericano. Okay, buen punto. Igual que las oligarquías griegas y espartanas estaban obligatoriamente ligadas a Persia, que era el imperio que, digamos, que simboliza o sería el equivalente de Estados Unidos en el día de hoy. Claro, porque entonces esas oligarquías dependen de esos países y por eso que tú ves que cada gobierno que sube aquí está obligado a mantener esa relación de dependencia con relación a los Estados Unidos. Es un asunto sistémico. Es un asunto de sistema. Entonces tú no le puedes pedir a la oligarquía dominicana que rompa, industrialice el país, porque el imperio al cual ellos están subordinados no se lo va a permitir. Por eso tumbaron a Juan Bosch. El imperio norteamericano no podía permitir que Juan Bosch siguiera una política independiente de ese imperio. Eso es cierto. Ya para finalizar, Diógenes Céspedes, maestro,
¿Cómo ve usted la situación de la República Dominicana en el ámbito económico, en el ámbito político, social, desde el punto de vista general? Ya sabemos que para el año que viene vamos a tener unas nuevas elecciones. ¿Entiende usted que ha habido un cambio? Este mismo año 24 hay Sí, el año que elecciones. viene. Hay Sí, el dos año que elecciones, viene. una en febrero, que es municipales, y la otra el 16 de mayo, que son presidenciales y legislativas. Porque siempre, disculpe, siempre Sí, se ha hablado que ha habido un crecimiento sostenible de más de un 5% en el país, en República Dominicana. Pero ¿entiende usted que eso se relaciona con un desarrollo humano? ¿Cómo ve el desarrollo de las instituciones en la República Dominicana? ¿Ha habido un no, avance de la sí, democracia? sí, ha habido, si tú lo comparas con el 1961, después de la muerte de Trujillo, hasta el día de hoy, lo que le llaman, ha habido, entre comillas, avances sustanciales con respecto a lo que fue la era de Trujillo y con respecto a lo que fue los 22 años de gobierno de Balaguer y con respecto incluso a lo que fue el gobierno del PLD con Leonel y con Danilo Medina, con Leonel Fernández y Danilo Medina. Pero eso es como el libro de Fran Boyapón, el El gran gran cambio. cambio, sí. Pero ese cambio es material. Correcto, no espiritual. Y para que haya un cambio tiene que haber las dos cosas inseparables, como dialécticamente inseparables. Al cambio material, que es todo lo que tú ves hoy en los grandes, como le llaman, el polígono central, y tú lo ves en el desarrollo de cosas materiales, de infraestructura, que tú lo ves del puente para allá hasta San Isidro, tú ves los grandes edificios que hay por ahí, tú ves todo material, el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la construcción, el desarrollo de todas estas cuestiones materiales. Pero a eso no corresponde ningún desarrollo cultural. Y eso tiene que ser empalmado, tiene que ser idéntico. Si hay desarrollo material, tiene que estar acompañado de ese desarrollo espiritual, como tú le llamas, o cultural. El desarrollo, la ideología que prima en la sociedad dominicana es la misma ideología de religiosa de la Edad Media. Aquí hay una oligarquía que no permite que se desarrolle el país, porque si se desarrolla el país, la burguesía que lo va a desarrollar va a eliminar esa oligarquía. Y esa oligarquía está vinculada a Estados Unidos. ¿Y por qué esa oligarquía permanece en el poder en América Latina y aquí? Porque no hay un Estado burgués en América Latina ni en la República Dominicana. No hay un Estado burgués. Lo que hay es un Estado autoritario, oligárquico en América Latina, un Estado clientelista y patrimonialista. Esos son los dos elementos, el clientelismo y el patrimonialismo, los que impiden que haya una burguesía, como lo planteaba Américo Lugo, que no tenemos Estado, es decir, que no, el concepto de nación es indispensable para que haya un sistema burgués. ¿Sí? Lo que llamaban en Europa el Estado Nacional. Y eso no aquí no se ha construido en América Latina ni en República Dominicana un Estado Nacional. ¿Por qué? Porque el clientelismo y el patrimonialismo, que es propio de los sistemas oligárquicos, impide que haya una burguesía nacional y un Estado nacional. Y esos problemas en cuanto a la formación del Estado no vienen desde ahora, porque desde que nos constituimos, que sea simbólicamente el 27 de febrero de 1844, venimos observando claro. Lo único que ahora ha variado, se ha adaptado a las nuevas circunstancias. Sí, en el siglo XIX la oligarquía gobernaba desde un caballo y ahora gobierna desde aviones, jet privado y jipeta y helicóptero. Pero el estado mental de esa oligarquía de hoy, que está diseminada, también tiene ramificaciones. La oligarquía de la República Dominicana, al igual que la de América Latina, tiene ramificaciones en control del capital financiero, pero también controla industrias. Es decir, que es mixto. Esa oligarquía ha sabido, ¿cómo se dice? Reproducirse. O reciclarse. Reciclarse y ocupar la parte de industrial que debería ocupar una burguesía. Es decir, que es un sistema mixto. Y por eso pero sistema mixto con dominancia de lo oligárquico. Y lo oligárquico, aunque tenga industria, la industria las tiene ahí como una forma también de reproducción de sus propios intereses y sus propios capitales.
Pero lo que se llama una burguesía como la que tomó el poder en Europa en el siglo XIX, eso tú no lo vas a ver, no lo has visto ni se va a ver en América Latina hasta que no haya una transformación ideológica del pensamiento, que el oligarca no vaya a misa, al igual que el burgués en Europa no va a misa, pero aquí los oligarcas van a misa y tienen a los curas de confesores y asesores. Maestro, desde prácticamente el inicio de la conversación hemos podido ver el énfasis que usted da en ese grupo oligárquico que impide, me corrige si me equivoco, que impide el desarrollo material industrial de la República Dominicana. Impide que haya el surgimiento de una burguesía nacional. Esa oligarquía impide eso. Ok, pero ante esa situación, ¿qué hacemos con ella? Lo que yo planteo en mi libro por una teoría del futuro, por una política del futuro Estado Nacional, a ver un futuro Estado Nacional del tipo que sea, pero tiene que haber un futuro Estado Nacional para que cese el poder oligárquico que tenemos desde que llegó Diego Colón como gobernador y virrey de la isla de Santo Domingo hasta el día de hoy, donde 17 familias controlan toda la economía dominicana en el siglo XXI. Pues está bien, muchas gracias, maestro Diógenes Céspedes. Para nosotros fue un honor tenerle por esta vía. Esperamos nuevamente generar este tipo de debate y que el mismo sirva para explicar realidades de la República Dominicana actual. Gracias, Vladimir Morla. Muchísimas gracias. Siempre.